Juan Manuel Olmos, bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy entusiasmado con esta conversación. Esperemos colmar las expectativas. Sí, sí. Quiero arrancar por acá. Vos estuviste en el corazón del gobierno de Alberto, pero sobre todo tuviste mucha participación en la campaña del peronismo, en la campaña presidencial del peronismo. Entonces, a mí me gustaría empezar por acá, que nos cuentes, yo te imagino en la sala de máquinas, que es un lugar ideal para ver la situación de la opinión pública, el cambio de las preferencias de la sociedad, todo lo que ve alguien que está en una campaña electoral. Y que desde esa perspectiva nos cuentes cómo es para vos, qué está pasando hoy en la política argentina desde, pongamos, mayo del año pasado hasta ahora. Bueno, en realidad lo que sucedió en la Argentina un poco se describió. Es los votos o las preferencias electorales que perdió el peronismo y las que perdió Juntos por el Cambio fueron a un tercer sector que fue la antipolítica, el antisistema, porque se puede explicar la derrota del peronismo, pero lo que no se puede explicar en esa lógica es la derrota de Juntos por el Cambio. Si no es por lo que vos acabás de decir en el editorial, ¿no es cierto? Que se cambió el orden político. El orden político se ordenaba como peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, y eso se acabó. Ese orden cambió. En la gente? ¿Qué veían ustedes que estaba pasando en la cabeza de la gente que llegó a ese fenómeno? ¿Por qué terminamos con Milei? Terminamos con Milei porque yo creo que se produjo un sentimiento colectivo de bronca, de frustración transformada en bronca. Una frustración, vuelvo a decirte, que arrancó para una parte del electorado de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Macri y del Frente de Todos durante el gobierno de Alberto. Esos dos, digamos, frustraciones, si querés, con la confianza que se había depositado en ambos gobiernos. Macri había ganado el balotaje con el 51% de los votos y nosotros ganamos en el 2019 con el 48% en primera vuelta. La insatisfacción que provocó esos dos gobiernos produjo un tercer sector, un corrimiento hacia lo que podemos llamar antipolítica, anticasta. Creo que igual profundizado sin ningún lugar a dudas por la pandemia. Creo que la pandemia estableció, digamos, profundizó estos vínculos más individuales, rompe vínculos colectivos y también, hay que decirlo, hay un actor fundamental ahora que es las redes sociales y la relación directa e individual que tienen con la política los ciudadanos a partir del smartphone, del aparato, digamos, ¿no? Detenete un poquito más en lo de la pandemia. Sí, yo creo que... Porque te acuerdas que durante la pandemia, durante la cuarentena, en todo el mundo se decía, van a pasar cosas que... Sí, van a cambiar. Que estamos viendo, ¿no? Sí, algunos utópicos pensaban que iba a cambiar para mejor y que se salía mejor de la pandemia, se salía más solidario, se comprendía mucho más la necesidad de tener un Estado fuerte, un Estado, digamos, brindando salud pública y con una red, digamos, de contención muy grande. A nosotros atravesar la pandemia fue difícil, dificilísimo te diría, y todas las economías del mundo sufrieron. Por supuesto, las que tuvieron más debilidad al momento de enfrentarla, como era la Argentina, digamos, después de los 4 años espantosos del gobierno de Macri en lo económico, tuvimos que recurrir a herramientas que no fueron del todo virtuosas. Nosotros tuvimos que emitir 7 puntos del PBI en el 2020 para sostener ATP, para sostener IFE, para sostener tasas subsidiadas para que se recomponga la industria. Pagamos los salarios de todo el sector privado en la Argentina durante meses. Entonces, todo eso, digamos, nosotros no teníamos ni reservas, como tenían otros países del mundo, ni teníamos acceso al crédito. Primer desafío del 2019 fue reestructurar el crédito, el programa con el Fondo Monetario Internacional, el crédito, vencimientos impagables, imposibles, incluso también con el mercado, ¿no es cierto? Ahora, cuando miramos el resultado, que es esta escena tan inesperada de un presidente y un equipo político que viene desde afuera, la reacción de un político profesional como vos y de otra gente como vos con las que hablarás seguramente, es decir, bueno,
esperemos porque ya todo va a volver a la normalidad y el propio Milei tendrá que aceptar las reglas de juego tradicionales de la política? ¿O cabe preguntarse si acá hay un cambio donde esas reglas ya rigen cada vez menos? Entre otras cosas por las redes sociales. ¿Cómo pensás vos la política hoy como oficio? Mira, parafraseando a Milei en sentido contrario, a los que abrazamos la idea de la justicia social, esta es una realidad distópica, absolutamente distópica. O sea, pensar en un país donde el Estado no interviene para equilibrar los equilibrios propios que provoca el mercado, las injusticias que provoca en estado puro, digamos, ¿no? Y que se vuelva a pensar en el reemplazo del Estado por el mercado, es una distopía. Es una cosa que está totalmente alejado de lo que muchos queremos para el ordenamiento de la sociedad. Yo no te estoy preguntando si te gusta, te estoy preguntando no si querés esto. Lo que digo es, vos decís, es inevitable volver al orden anterior donde el Estado tenía más participación, etcétera, o puede ser que estemos en una instancia donde predomina lo individual, la realidad se volvió más darwiniana, también entre los pobres, muchos pobres que dicen no quiero que el Estado me proteja porque me arruinó la vida. Digamos, cuando uno mira el discurso que hay por debajo del fenómeno de Milei, en mucha gente pobre, joven, por ejemplo, aparece algo impensado antes, que es bronca con el Estado. Sí, eso es así, pero que el Estado se haya transformado ineficaz en muchas de las políticas que desarrolla, no creo que la mayoría de la sociedad quiera amputar directamente esas políticas. O sea, lo que exige es que se desarrollen eficazmente, que lleguen a la gente y que, digamos, se trabaje con eficiencia. Ahora, vos dijiste, te escuché decir que el espejo donde se mira Milei permanentemente es el gobierno de Carlos Menem. Y ahí hay una pregunta, ¿tiene sostenibilidad política? Si lo que vos estás preguntando es si muchos vemos sostenibilidad política con el programa que se está aplicando, y yo la verdad que tengo mis dudas. Ahora vamos a hablar de eso. Te quiero preguntar otra cosa. Yo te dije, bueno, vos estuviste durante toda una etapa en el último tiempo, sobre todo en el año pasado, muy metido en la campaña. Después te tocó otra cosa, otro rol. Me parece más interesante todavía. Fuiste el que llevó adelante la transición con Milei. Sí. Estabas en esa reunión inicial que tuvo con Alberto Fernández, tuviste que después gestionar con Milei y con los colaboradores de Milei el traspaso del gobierno. Hacenos la descripción más sincera que sea posible de quién es Milei para vos, cómo ves el equipo de Milei, quién es la hermana de Milei que estuvo tan ligada a todo ese proceso. ¿Qué dirías? Para hacerte la pregunta más obvia, ¿eso se hace? No, yo creo que no es, si la pregunta concreta es... si está loco. No. A ver, te voy a dar un dato. En la Asamblea Legislativa acaba de anunciar como uno de sus proyectos eliminar las pensiones vitalicias de expresidentes y vicepresidentes. Si vamos a la ley 24018, en el artículo primero dice que gozarán de ese beneficio los expresidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia. No los nombró a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. No creo que coma vidrio. Creo que tiene... ¿El loco come vidrio, vos decís? No, el loco come vidrio, quema la plata, cruza la calle con el semáforo en rojo. No lo veo. Creo que tiene digamos, un concepto muy dogmático, por momentos mesiánico, de ser el elegido. Todo el tiempo, digamos, habla de Moisés y de su comparación, digamos, con ese proceso. ¿Y eso en la conversación privada con ustedes también? En la conversación privada lo lleva adelante. Cree que lo tiene que hacer, pase lo que pase, contra viento y marea. Voy a contar, digamos, lo que yo le dije cuando él desarrolló su política, podemos decir económica, que en realidad es un ajuste brutal, donde recorta sin mirar muy bien lo que está recortando, ¿no? Precisamente te decía lo de Menem porque Carlos Menem llega a la política, o sea, triunfa en la interna del peronismo porque primero hace un pacto con Cafiero de que se resolvía a partir de una interna. Después
las herramientas económicas que tuvo para hacer la transformación neoliberal que hizo fue con dos herramientas jurídicas, la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Las dos tuvieron un amplio consenso porque las negoció con Alfonsín para tomar el gobierno antes de tiempo. Y su reelección incluso es producto de otro pacto, que es el Pacto de Olivos. En ese espejo que se mira Milei va a tener que mirar la construcción de poder y la construcción política y la ampliación de bases que hizo Menem para llevar adelante un programa de gobierno. ¿Qué es lo que le pide Guita Gopinath? Bueno, claro, este porque... gobierno tiene que tener más apoyo de los partidos. Bueno, claro, porque más allá de pensar, yo creo que piensa y proyecta al PRO como la UCD de este tiempo, ¿no? El partido al cual incorporar por su misión. No veo que esté construyendo alianzas. Este pacto que acaba, digamos, de anunciar, sí, que en realidad es muy pomposo, ¿no? El Pacto de Mayo, pero que tiene 10 puntos, que son títulos, pero que títulos que hay que, de alguna manera, si es un contrato de adhesión, yo no creo que tenga a los gobernadores firmando sin chistar o sin ni siquiera discutir el contenido de esos puntos que puso en el pacto. Pero además hay un límite constitucional en muchas de las ideas que plantea. Entonces, siempre viste que refiere a la Argentina del siglo XIX. Y dice, en la Argentina del siglo XIX, yo te digo lo que no había en la Argentina del siglo XIX. Bueno, no había derechos laborales, no había al Estado como un actor de la economía. Recién podemos decir que aparece con la fundación de YPF por parte de Hipólito Yrigoyen. 1922. O sea, no había radicalismo, exactamente, unos meses antes de terminar el mandato de Hipólito Yrigoyen. No había radicalismo, no había peronismo. O sea, quiere borrar de alguna manera y volver a la Constitución de 1853, pero después la Argentina tuvo un desarrollo institucional, se incorporó el artículo 14 bis. Cuando quiere... Nos desviamos. Vos decís, yo le dije precisamente que si se quería comparar en el espejo de Menem, pensara que Menem tuvo una alianza con la CGT, que tuvo mayoría en ambas cámaras, que tuvo al Partido Justicialista, que tuvo mayoría en la Corte Suprema. ¿Y qué te dijo? No, lo quedó reflexionando, digamos, ¿no? Tampoco es que le hice una guía, digamos, de lo que tenía que hacer. Digo, semejante reforma, semejante cambio de reglas, semejante, digamos, para mí todas, ninguna virtuosa, pero si quería emprender ese programa solamente con Twitter y solamente levantando el tono de voz, insultando y violentando el discurso político, me parece que no es viable. Ahora está buscando un acuerdo con los gobernadores. Buscó un acuerdo con el Congreso que no le salió, busca un acuerdo con los gobernadores. ¿Por qué no nos contás cómo funciona la cabeza de los gobernadores? Dicho sea de paso, uno no les presta tanta atención, en general no se les presta tanta atención, pero fueron cruciales en el tramo final de la definición de la candidatura del candidato peronista. Así es. ¿No? Así es. Massa viene casi de la mano de los gobernadores. O sea apoyado por los gobernadores. Pero pareciera que los gobernadores hay que prestarles atención en este ciclo histórico el que estamos viviendo. ¿Cómo pensás que miran los gobernadores peronistas, que son los que seguramente están más cercanos a vos, esta propuesta de Milei? Bueno, no hablaría en nombre de ellos, pero me parece que lo que están mirando es un avance sobre el federalismo y la capacidad de gobernar de las provincias. O sea, poniendo en crisis... Esto que vos decías es importante. El 34% hoy tenemos de gasto de todo el Estado, incluido el Estado Nacional con las provincias. Llevarlo a un 24% son 10 puntos que van a afectar indefectiblemente la capacidad de gobernar de las provincias. Entonces yo creo que están muy preocupados y están en acción y poniendo sobre la mesa la cuestión del federalismo, los derechos federales, y eso me parece que no va a redundar en un acuerdo sin discutir los recursos. Me parece que esa es la centralidad. El Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Obra Pública, las transferencias discrecionales. Va a ser inviable muchas provincias. Eso es ¿Hablas un con problema. Cristina? Sí. ¿Y cómo...? Me llamó la atención varias cosas del documento de Cristina. Sí, 33 páginas tiene. Sí, pero del final, Sí. que me parece que pasaron casi inadvertidas.
esto que mencioné hoy de proponer un acuerdo parlamentario, digo, esto es novedosísimo en alguien que uno la tiene más identificada con la hegemonía y el conflicto. Dice, no es lo principal, pero debo admitir que la cuestión fiscal hay que ordenar las cuentas públicas. No es lo más importante es la economía bimonetaria, la restricción externa, etc. Estoy dispuesta a pensar incorporación de capital privado en las empresas públicas, como hice en YPF. Y hay otro párrafo que creo que hasta donde yo vi no se leyó en el significado que tiene. Propone una reforma laboral. Dice, después de la pandemia, las nuevas tecnologías, etcétera, requieren, el que lo lee dice flexibilización laboral. Por supuesto que no va a pasar esa palabra por la boca de ella. Entonces a mí me gustaría que nos cuente, si es que hablas con ella y estás mirando el proceso del peronismo, ¿qué significa eso? Significa una discusión sobre determinados paradigmas que sostuvo el peronismo y que a la luz de los acontecimientos hay que revisar. Y que ella puede aportar en esa discusión, porque llevó adelante muchas de las políticas que con el recorte de 10 puntos del producto en el gasto del Estado se van a ver afectadas. Y después hay otras que tienen que ver con poner en debate temas que el peronismo no puede escapar. No puede escapar al tema de la seguridad ciudadana, no puede escapar al tema de la salud, a rediscutir el esquema de cómo se brinda la salud pública en la Argentina, a discutir una reforma laboral producto de los cambios tecnológicos que ha sufrido el trabajo o que se ha desarrollado en el ámbito del trabajo. No creo que tenga que ver muy breves. Que tenga que ver con la cuestión, digamos, de la reforma laboral que siempre se habla en la Argentina, que es flexibilizar en derechos para los trabajadores. Pero sí hay nuevos derechos, hay nuevas formas del trabajo que hay que revisar. Y creo que ella está pensando en eso y está aportando. Tengo muy poquito tiempo. Uno, ¿ese proceso lo puede presidir Alberto Fernández como presidente del peronismo o eso también hay que revisarlo? No, yo creo que es un proceso colectivo que no lo puede encarar una sola persona y creo que tiene que abrirse un debate en ese sentido. Última. Vos tenés un amigo, creo que esto no es tan conocido, que está en Roma. Creo que te tuvo en brazos, ¿no? Si estás hablando del Papa Francisco, sí, me bautizó hace 50 años. Muy bien. Me estuvo en brazos por el bautismo, ¿no? Ahora sería imposible, digamos. Se lo podría certificar como un milagro, digamos, claro, para después beatificarlo y santificarlo. ¿Pensás que viaja este año o no? Y si viaja, ¿qué significaría ese viaje? Yo creo que tiene muchas ganas. Y creo que dependerá de su salud, dependerá de una gira que tiene que hacer ahora intensa a Asia y a partir de ahí tomar una decisión si viene. Yo creo que tiene ganas de venir y tiene ganas de ser recibido por todos los argentinos sin diferencia. Creo que y en esta escena que está planteada, ¿qué significaría la aparición del Papa acá? Bueno, significaría mucho porque, te lo voy a decir de otra manera, sería una presencia espiritual mucho más sólida y mucho más contundente la que quiere encarnar en este momento, digamos, una posición religiosa, cuasi religiosa que está en manos del Poder Ejecutivo. La próxima hablaremos de la auditoría, no nos quedó tiempo. Hablaremos de lo que vos quieras. Gracias. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. Gracias. Vamos ahora a un corte y recibimos a Pancho Oliveri y a Daniel Vilota con un gran trabajo sobre qué está pasando con la situación de los más vulnerables en la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.